bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Saludos a mi querida esposa Damaris y míos a usted y su familia. Y feliz fin de semana de la Pasión de Cristo y de la Resurrección el domingo por la mañana. Abra conmigo, por favor, la palabra de Dios, la Biblia, en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Ese mensaje se llama El triunfo de la cruz y la resurrección de Cristo. Colosenses 2, 14 y 15. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La expresión griega traducida como el acta de los decretos es hierografón tus dogmasi. Se refiere del dogma de sus escritos o un documento de un manuscrito específico, un certificado de endeudamiento, que puede ser traducido como una factura del cobro o de una cuenta o de un registro de deudas. De manera que Colosenses 2.14 significa que el sacrificio por la muerte de Cristo canceló el registro de nuestras deudas, la pena de muerte eterna por nuestros pecados. Hierografón tus dogmasi, la expresión griega de Colosenses 2.14, es nada más y nada menos que todo lo que estaba escrito contra nosotros, todos nuestros pecados, de nuestras acciones, actitudes, palabras, pensamientos. Cristo lo enclavó en la cruz y venció en la cruz, y después del tercer día resucitó con poder y con unción, y está vivo hoy. La versión estándar revisada clarifica el significado habiendo cancelado la fianza decretada en contra de nosotros mediante demanda legal, fue deshecha, clavada en la cruz, estableciendo un paralelo con nuestro sistema de justicia. El acta de los decretos puede ser considerada como la orden formal escrita de una sentencia de muerte dada a una persona y que después un juez la cancela. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Había una sentencia de muerte, pero muerte eterna contra nosotros. Y el juez divino, Dios, envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, que pagó el precio y canceló nuestras deudas. Canceló todas las evidencias en contra de nosotros que éramos los acusados. Colosenses 2.14 se refiere a la orden decretada por nuestros crímenes espirituales. O sea, hemos quebrantado la ley de Dios, la palabra de Dios, las leyes espirituales de Dios, las leyes escritas de Dios. El Eterno conmuta, o sea, Dios perdona, conmuta, borra la sentencia de muerte cuando una persona se arrepiente y busca el perdón, se arrepiente y confiesa sus pecados a Cristo. Cuando una persona viene delante de Él en humildad, la persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador. En ese momento, el acta de los decretos que había contra nosotros, que había contra esa persona, es anulada y cancelada por los méritos de Cristo solamente. Las palabras de Pablo son una descripción dramática de los beneficios obtenidos mediante ese sacrificio tan grande de Cristo, donde Él clavó efectivamente en su cruz el orden de muerte eterna que había contra nosotros, emitida en nuestro nombre por nuestros pecados cometidos. Él, el Hijo de Dios, pagó el precio por la penalidad de nuestros crímenes espirituales. No es meramente pasar por alto los pecados, sino pagar el justo castigo mediante la muerte del Cordero. Dios no solamente perdonó a nosotros, alguien tenía que pagar el precio, y ese fue Cristo, el único que podía pagar el precio, el Dios hombre y hombre Dios, el único que jamás pecó, el único hombre que jamás pecó como hombre, era hombre Dios y Dios hombre. Solo Él podía pagar en la cruz la deuda que nosotros debíamos. Imagínense a un juez de la corte leyendo martillo en mano la copia o el certificado o el decreto de la orden de ejecución girada en contra suya y mía, así como cuando los romanos crucificaron a Jesús. Pero, y que ahora es salpicada con la sangre de Cristo en contra tuya y mía, y es perdonada, para corroborar que usted y yo ya no tenemos más que morir por nuestros crímenes espirituales y nuestras ofensas y nuestros pecados. Esta es la acertada explicación que Pablo expone a Colosenses 2.14. Hay algunos teólogos y algunas personas que creen que lo que Pablo estaba hablando aquí es en relación a la ley. Malinterpretan drásticamente
la poderosa analogía descrita en la epístola y hablan como si fuera la abolición de la ley. Esas personas o algunos teólogos creen que Pablo se refería aquí en la ley del Antiguo Testamento que fue abolida en Cristo cuando Él murió. Pero aquí habla del decreto contra nosotros. Claro que en la cruz Jesucristo, el nuevo pacto, la nueva alianza, puso a un lado todas las formas, todo lo que es los preceptos de la ley que nos condenaban a nosotros, que nadie podía mantener. Pero aquí específicamente está hablando sobre el decreto, sobre ese certificado, esta deuda, ese manuscrito, todo lo que estaba contra mí y contra ti. Marcos 15, 17 y 20 dice: y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve rey de los judíos. O sea, burlarse. Y golpearon la cabeza con una caña. Y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias, o sea, mofándose de Cristo. Después de haberle escarnecido, lo desnudaron. Nuestro Señor, el tuyo y el mío, lo desnudaron. Pasó una vergüenza tremenda por ti y por mí. Y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. El gran Dios poderoso llevó aquella corona de espinas en su cabeza. El Dios hecho hombre, el hombre Dios. Se burlaron, se mofaron, le golpearon arriba con la corona para que le doliera más, para que le hiciera más daño. Algunos teólogos dicen que el propósito del diablo era quebrar las espinas adentro del cuero cabelludo de Cristo, o sea, tocar su cerebro, para matarlo antes que él fuera a la cruz, porque el diablo sabía que en la cruz estaría su destrucción, y a través de la resurrección de Cristo el domingo. Le hacían reverencia, lo escarnecieron, lo escupieron, lo desnudaron, le pusieron sus propios vestidos de vuelta y lo llevaron para crucificar. Tú y yo estamos hoy aquí porque Él murió en la cruz, porque Él perdonó nuestros pecados, porque Él nos lavó con su sangre. Solamente por Él estamos aquí hoy. Imaginemos que hay un registro de cada uno de nuestros pecados y delitos escritos en un libro. Todas las cosas desde nuestra tierna infancia están escritas allí. Todos nuestros actos, todos nuestros pecados, todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones está escrita ahí. Cada intención, cada inmoralidad, cada palabra que hemos dicho, todo lo que hemos cometido, los pecados secretos, que nadie lo sabe excepto usted y yo. Nadie lo sabe, sino que tiene escrito todo esto, está ahí en este libro, en un registro. Todas las motivaciones pecaminosas que hemos tenido, aquellos deseos y anhelos impuros del corazón, de codicias, de lujurias, de odios, de homicidios contra alguien, o alguna palabra que tú y yo hemos dicho contra alguien, o alguna cosa que tú y yo hemos dicho o que tú y yo hemos pensado. Suponga lo siguiente, que este libro tiene tu nombre y el mío en la tapa, o sea, en la capa, enfrente. Y delante de cada pecado está correspondiente el castigo por cada uno de cada pecado. Tú y yo no lo pudiéramos pagar. Un castigo por cada delito, escrito por la mano de Dios. ¿Qué nombre tú y yo daríamos a este gran libro, a este gran tomo? Pero ahora suponga algo más grave, que este libro lo ha escrito Dios, que todo sabe y todo conoce, y mantiene y lleva un registro perfecto de todas nuestras acciones, pensamientos, actitudes y palabras. Y llevando en cuenta que Dios es perfecto y que su edicto es verdadero, no nos queda nada más que arrepentir y confesar nuestros pecados. Y este libro Dios nos presenta. Y en caso que nosotros nos hemos olvidado de alguna cosa, este libro está escrito. El mismo hecho de leerlo nos avergonzaría. ¿Qué pensar si exactamente eso es lo que ocurre? ¿No es esto lo que se refiere Pablo, el acta de los decretos que nos era contraria? Este libro, este registro, este certificado, este tomo, este manuscrito, todo estaba allí, todo. Por supuesto que Dios es justo. Y todos nuestros actos de impiedad, todo lo que nosotros hemos hecho, todo se empeora cuando Dios nos aplica la sentencia. Impune a ti y a mí, lo pone a nosotros culpables. Entonces se presenta el Señor Jesús y toma el santo registro. Y es evidente del juicio de Dios
sobre la frase, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nadie puede pagar, nadie puede perdonar, excepto el Señor. Esa acta en todos sus puntos es contraria a nosotros. Cada punto, cada reglón, cada coma, cada frase está escrito, cada párrafo contra nosotros. Pensamos que no hay nadie más que podemos hacer, sino una maldición de una condenación eterna para siempre al infierno si alguien no paga el precio por nosotros. Pero cuando la Escritura afirma anulando el acta de los decretos, nos muestra un oasis en el medio de tantas malas noticias. El texto es claro en enunciar que esta acta fue anulada para aquellos que creen en Cristo como su Salvador y su Señor, que Él hizo en la cruz un sacrificio perfecto. Esa acta es dejada sin efecto, es cancelada. Ese registro que contenía todas esas razones de maldición contra nosotros es anulada, fue anulada y cancelada, y es anulada cuando alguien recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Todo lo que era justo contra nosotros, todo lo que estaba escrito contra nosotros, la respuesta es que Jesús la cobró. Un Dios justo no pudiera solamente pasar por arriba de esta acta y solamente perdonar. La respuesta es que Jesús la cobró, la hizo efectiva en nuestro sustituto, que es Cristo, que tomó nuestro lugar. De esa manera anuló, borró, quitó, perdonó, deshizo. El texto no solamente afirma que Dios quitó el miedo de esa acta, sino que le clavó en la cruz. Cristo, nuestro sustituto, nuestra sustitución. Algunos teólogos tienen problema con esa palabra. Y en mi libro que yo escribí, La conquista de Cristo en la cruz, yo explico paso a paso lo que quiere decir exactamente Cristo, nuestro sustituto, o nuestra sustitución. En otras palabras, quiere decir que el acta fue clavada en la cruz de Cristo. Esta acta fue amarrada al bendito cuerpo de nuestro Señor, y Él fue ajusticiado por ella. Cada punto en que erramos, cada asunto que nos era contrario, cada pensamiento, cada pecado, cada maldición, Dios la amarró a cada transgresión de su palabra, que tú y yo la hemos transgredido, y lo puso sobre Cristo. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Él recibió lo que el pecador debería recibir. Él pagó el precio de la maldición que tú y yo deberíamos pagar. Ahí estaba Él en la cruz, oyendo el acta, el Santo Hijo de Dios, que Dios le decía palabra por palabra contra mí y contra ti. Cada punto, suciedad tras suciedad, cada cosa que le fue atribuida al Señor, que tú y yo hemos hecho. Por eso Gálatas 3 dice que Jesús en la cruz se hizo maldición por nosotros. Hizo maldición para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Imagínense una sentencia de la silla eléctrica. Al momento que el verdugo está para bajar la palanca, tú y yo deberíamos estar sentados en esa silla. Al momento que el diablo está para bajar la palanca y matarnos y destruirnos, llevarnos al infierno, Jesús entra en el cuarto, le enseña el libro con el acta de los decretos que había contra nosotros. Tu nombre y el mío, cada pensamiento, cada palabra, cada acción, cada actitud, cada pecado, cada transgresión, cada ofensa, está todo escrito ahí. Está tu nombre y el mío. Y el diablo dice, sí, es verdad, ese es él, Josué y León, pon tu nombre ahí, ese es él, y todo lo que él hizo. Entonces Jesús dice, pero yo vine, entré en el cuarto para tomar su lugar. Yo vine a morir por él. Eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Entonces el diablo va y quita nuestras manos que están amarradas en la silla eléctrica, las tuyas y las mías, y Jesús sienta y toma el lugar, y él baja la palanca cuando Cristo fue crucificado en la cruz. Cuando Cristo murió por la cruz, la obra extraordinaria que él hizo por usted es inaudita, es maravillosa, es para siempre, en la cruz. Por eso, para nosotros, los creyentes, no hay condenación, los que ahora estamos en Cristo Jesús, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Él y en su justicia, porque Él anuló el acta que nos era contrario. Romanos 8:1 dice, y ahora pues no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay más condenación. Cristo padeció, fue crucificado por usted y por mí, de acuerdo a Lucas 18, 32 y 33. Pues le será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, pero al tercer día resucitará.
allá en la cruz, aquella sangre bendita que Él derramó en el Calvario, allá Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como cualquier pecador, Él no dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él dijo, Dios mío, porque en ese momento fue cortada la relación entre Padre e Hijo. En la cruz Él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero Él dijo, Dios mío, en aquel momento se tornó un pecador perdido como tú y como yo. ¿Por qué me has desamparado? Y Dios no le contestó. Por unos momentos en la cruz, no guardó silencio. No lo contestó el grito desesperante en la cruz de Cristo, para que tú y yo no tuviéramos que gritar eternamente en el infierno, en el tormento, en el desespero, en la perdición eterna. Dios no lo contestó por amor a ti y a mí. Allá Jesús tuvo una sed terrible. Allá Jesús llevó cada pecado, llevó cada enfermedad. Allá en la cruz Él murió por usted y por mí. Bendita salvación. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo se dejó hacer por ti y por mí esas 6 cosas. Fue entregado, escarnecido, afrentado, escupido, azotado y crucificado. Por ti y por mí. Colosenses 2:14 dice bien claro, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es anular? Anular es cancelar, suprimir, abolir, invalidar, reincidir, dejar sin efecto, derrotar, deshacer, derrocar también, discontinuar, destruir, quitar, borrar, rechazar, denegar, abrogar. Esto hizo Cristo en la cruz. Él hizo exactamente esto en la cruz. Él quitó, Él anuló. Ya no hay nada más que te pueda condenar a ti, a mí y a aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Dice el acta, el registro, el récord, el expediente, el historial, el documento, el libro, el certificado, el manuscrito, como ya hemos dicho, el acta de los decretos que había contra mí y que había contra ti. Entonces, en la cruz, a través del triunfo y la resurrección de Cristo, y el triunfo y la victoria de la cruz y su resurrección, ¿qué hizo el Señor Jesús? La Biblia dice en Colosenses 2:15 que despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Al final te lo daré la definición de lo que quiere decir esto. Los exhibió públicamente. ¿Qué hizo la gran victoria de Cristo en la cruz? En primer lugar, el Cristo ató, restringió, limitó e inmovilizó y destruyó el diablo, o sea, limitó su esfera de actuación. A través de su muerte en la cruz y su resurrección, Cristo, en Mateo 12:29, dice que Él ató al hombre fuerte. De otra manera, ¿cómo puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte? Y entonces podrá saquear su casa. En la cruz y en su resurrección, Él venció, aniquiló, conquistó, derrotó, deshizo el poder del diablo. El reverendo Alexander Clark, un misionero escocés en África, cuenta la historia notable de un africano que fue mordido por un león, fue atacado por un león y estuvo cerca de la muerte, y el reverendo Clark, el misionero Clark, lo cuidó. Después de 3 meses el hombre se fue a su casa. Después de un tiempo regresó el africano y le dijo al misionero Clark, misionero escocés, usted conoce las leyes de la jungla, y las leyes de la jungla dicen que lo que usted hizo por mí, yo ahora no me pertenezco más a mí mismo. Ahora yo soy suyo. Usted me redimió, usted curó mis heridas, usted me salvó de la muerte. Por lo tanto, yo vine a ofrecerme para el trabajo misionero. Yo vine a ofrecerme para el trabajo de Dios, porque yo pertenezco a usted. Usted me libró de la muerte. Eso fue exactamente lo que Cristo hizo en la cruz. Exactamente esto lo que Él hizo. Él nos salvó de la muerte espiritual. La Biblia dice bien claro en 1 Juan 5:18, el maligno no lo puede tocar, el diablo no te puede tocar, ni a ti ni a mí. Tú y yo ya no nos pertenecemos más. Somos de nuestro Redentor. Nuestra vida es de Él. Como dijo ese misionero, ya no me pertenezco más a mí, soy suyo. Usted ha sido mi Redentor. Nosotros pertenecemos a Cristo, nuestro Redentor. Ya no somos de nosotros mismos, porque fuimos comprados, fuimos perdonados, lavados por su sangre, sanados nuestras heridas emocionales, físicas y espirituales por la sangre del Señor Jesucristo. Segundo lugar, que hizo la victoria, la conquista y el triunfo de la cruz de la resurrección, el Cristo destruyó las obras
del diablo. 1 Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir. Otra traducción dice, para deshacer las obras del diablo. Deshacer es vencer, derrotar, aniquilar, conquistar, destruir, acabar con ellas. Toda obra, todo pecado, todo lo que el diablo ha hecho o podrá hacer, todo en la cruz y en su resurrección, el Señor Jesucristo destruyó. Toda obra maligna, incluyendo toda brujería, toda santería, toda hechicería, todo vudú, toda magia negra, toda magia blanca, todo satanismo, todo sacrificio que el diablo puede hacer con sus seguidores, está atado ahora mismo, está derrotado ahora mismo. Todos los brujos, todos los hechiceros, todos los santeros, todos los que hacen vudú, todos los que hacen satanismo, está atado. Usted no tiene poder. Usted no tiene poder contra mi vida, usted no tiene poder contra mi salud, usted no tiene poder contra los cristianos lavados en la sangre de Cristo. Tu Dios, el diablo, ha sido derrotado y él sabe muy bien. Y el diablo te está engañando, usted está engañado al servir al diablo. Conviértase de su pecado, arrepiéntase de su pecado, pide perdón y el Señor te perdonará. Cuántos brujos, cuántos satanistas, cuántos hechiceros y santeros se han convertido a Cristo y hoy dan sus testimonios que el Señor los ha perdonado. Venga Cristo en este momento, que el Señor salvará su alma, Él te perdonará. No importa el trabajo que usted ha hecho contra una persona, contra su salud, contra su vida, sea magia negra, magia blanca o aún para matar a alguien, el Señor te puede perdonar, el Señor te puede salvar. Venga Cristo hoy y Él perdonará tus pecados. De toda cosa que usted puede hacer contra mi vida o contra nosotros, todo ataque del diablo está atado, está vencido y está destruido en la cruz y en la resurrección del Señor Jesucristo. Massena, uno de los generales de Napoleón, una vez apareció repentinamente con 18.000 soldados delante de una ciudad austríaca que no tenía condiciones ninguna de defenderse por sí solo. El consejo de la ciudad se reunió con el pastor y el pastor dijo que dejara todo en las manos de Dios y que no cortar el culto, no cerrar la iglesia porque era domingo de Pascua. El consejo de la ciudad dijo que sí. Entonces el pastor fue a la iglesia y empezó a tocar las campanas. Cuando empezó a tocar las campanas para que los fieles vinieran a orar, la gente, los cristianos fieles vinieran a orar el domingo de Pascua y buscar a Dios, cuando empezó a tocar las campanas, Massena, uno de los generales de Napoleón, pensó que era el ejército austríaco que estaba llegando. Y cuando el pastor estaba tocando las campanas, Massena y todo su ejército se levantó y se desbandó. Se retiraron, huyeron, pensando que era el ejército austríaco que había llegado para ayudar a la ciudad. Ponga esa palabra en su corazón. No importa el ataque que el diablo le esté haciendo a usted o a mí. No importa la obra satánica que el diablo esté haciendo contra usted y contra mí. La sangre de Cristo lo venció en la cruz. Y por la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo destruyó todas las obras del diablo. Y usted puede ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, vivir una vida de victoria y una vida de poder a través de Cristo. ¿Qué hizo entonces el triunfo de la cruz de la resurrección? En tercer lugar, el Cristo destruyó el poder del diablo. Destruyó, o sea, conquistó, aniquiló, derrotó, venció, deshizo. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, el diablo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, el día que Jesús murió en la cruz, la muerte murió. Fue la muerte de la muerte. La muerte murió el día que Cristo murió y resucitó con poder al tercer día. La muerte de la muerte por la muerte de Cristo. El día que Jesús murió, la muerte murió en la cruz. Porque el día que Él dio su vida en la cruz del Calvario, resucitó con poder, Él destruyó el poder del diablo. El diablo tiene ahora un poder usurpado, un poder que no es de Él, usurpado, un poder que se ha apropiado de un cargo o tomó la identidad de alguien más o de una persona. Él tiene un poder usurpado. El diablo solo tiene poder a la gente que le da a él el poder para él tener. La gente pecadora, la gente que sigue practicando el pecado de las falsas religiones
y todos los brujos, los santeros y todos los que practican el vudú y magia negra, magia blanca, el satanismo, el diablo tiene poder, los está engañando porque ellos han dado lugar al diablo. Pero esa gente no tiene paz, esa gente no tiene alegría, esa gente no tiene felicidad. Por más que tengan dinero, por más que tenga reputación o títulos, por más que puedan beber, por más sexo y por más cosas que puedan tener, no puede, su corazón está vacío, no puede ser un corazón feliz, alegre, bienaventurado, porque no tiene Jesús. La felicidad solamente está en Cristo Jesús y nada más. Dos jóvenes una vez estaban hablando uno con el otro que no creían en la resurrección de Cristo. Uno daba una razón, el otro daba una razón y se burlaban de la resurrección. En ese momento el pastor estaba pasando. Y uno de los jóvenes dijo al pastor: pastor, dímelo una de las razones por qué usted cree en la resurrección de Cristo. Y dijo el pastor calmamente. Y el joven dijo en una actitud de burla, una actitud estaba se mofando. Y dijo el pastor: una de las razones que creo en la resurrección de Cristo es que esta mañana yo hablé con él por media hora. O sea, el pastor había hablado con Cristo a través de la oración por media hora. Todos los que se han burlado, todos los incrédulos, todos los ateos, todos los secularistas, han sido destruidos a través de los tiempos. Todo el poder del diablo, todos sus seguidores, los que se han mofado y burlado de Cristo, han sido aniquilados a través de la historia. Aquellos que se han burlado de los pastores, de los ministros, de las iglesias, no han permanecido y no van a permanecer nunca. Entonces, ¿qué hizo el triunfo de la cruz y de la resurrección de Cristo? En cuarto lugar y último lugar, el Cristo destruyó para siempre el diablo. Destruyó para siempre el diablo, o sea, lo venció, lo derrotó, lo aniquiló. Entonces, la cruz de Cristo y la resurrección ató y restringió y limitó el diablo. Destruyó sus obras, destruyó su poder y destruyó el diablo para siempre. Apocalipsis 20:10 dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche para siempre jamás. Presta atención, dice los engañaba. El diablo está engañando a cada persona en ese instante que no tiene Jesús. Usted no necesita ser un santero, un brujero, un satanista. Usted no necesita ser una persona perversa. Usted no necesita ser una persona inmoral y perversa sexualmente hablando. Usted puede ser una persona sabia, intelectual, tener tu esposa, tus hijos, vivir una vida normal y no hacer daño a nadie, pero mismo así está engañado por el diablo. Usted necesita arrepentir y recibir a Cristo como su Señor y Salvador y tener la esperanza de la resurrección de los muertos. Danton, uno de los líderes de la Revolución Francesa, a camino de la guillotina, dijo a sus compañeros en el andamio antes de ser sentenciado, dijo: nuestras cabezas se encontrarán allá en la bolsa. Esa es la perspectiva triste de una persona que no espera la resurrección de los muertos. Pero como Cristo resucitó de los muertos, cuando un cristiano o una cristiana, un pastor muere, nosotros podemos decir: hasta alguna vez, algún día, nos volvemos a ver. Nos volveremos a ver. Nuestras almas se encontrarán allá en el cielo. Mientras el diablo estará destruido para siempre, pero nuestras almas se encontrarán allá en el cielo. La muerte de la muerte por la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió, murió la muerte. Ponga esa palabra en su corazón. Colosenses 2:15. Aquí está el significado. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando. Despojando es suspender, es desautorizar, desposeer, interrumpir, quitar su rango, quitar su poder, su autoridad. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz contra el diablo, los principados y potestades, que son las esferas, las jerarquías espirituales, sean demonios, sean espíritus, sea el diablo. Los despojó. Un ejemplo: el presidente de un país despoja al ministro del gobierno, o el ministro de Economía, o el ministro de Educación, el ministro de la Defensa, el ministro del Ejército, el ministro de la Fuerza Aérea, el ministro de la Marina. Lo despoja, quita su poder, anula, cancela su poder y su autoridad. John Owen, un teólogo puritano de Inglaterra del siglo XVII,
que ha sido llamado el teólogo de los teólogos debido a su profundidad y amplitud de sus escritos y enseñanzas. En uno de sus libros más famosos apunta la profunda verdad teológica, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. O sea, en la cruz, Cristo despojó, suspendió, desautorizó, desposeyó, interrumpió, quitó el rango, el poder del diablo y de la muerte. En la cruz. Y la Biblia dice, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente. ¿Sabe lo que es los exhibir públicamente el significado? Cuando Jesús murió en su cruz y resucitó al tercer día con poder, Él puso un collar, como se hace con un perro, lo puso un collar al diablo, sus demonios, sus espíritus, sus secuaces, sus espíritus inmundos, a todos ellos. Imagínense cuando un ejército se rinde en el pasado, que eran tomados cautivos, los amarraba sus manos con cadenas, con hierro, y todos ellos iban cabizbajo, un tras el otro, arrastrando sus cadenas, porque el ejército conquistador lo esclavizaba, los amarraba, el ejército que había perdido. Imagínense en su mente lo que el Señor hizo al diablo. En la cruz y en su resurrección, Él tomó a Satanás, sus demonios, sus espíritus, y los puso un collar. Y la Biblia dice, y los exhibió públicamente. O sea, los exhibió a través de todo el universo, los exhibió. O sea, los expuso, los mostró, los manifestó, los enseñó, los quitó, los desplegó, demostró públicamente a todo el universo la derrota del diablo. Puso un collar en su cuello a Satanás y todos sus demonios y todos sus espíritus. Y ahí usted pone a todos los que lo siguen, todos los que hacen daño, todos los que quieren destruir a los demás. Jesús los destruyó en la cruz del Calvario a través de su muerte y resurrección. El diablo sabe que Él está destruido. El diablo sabe que Él está acabado. El diablo sabe que en la cruz su poder, el poder de la enfermedad, el poder de la muerte, sus obras y todo lo que hizo el diablo ha sido destruido por el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. A.T. Pierson, un gran pastor presbiteriano que escribió 13,000 sermones y los predicó y escribió 50 libros, un pastor americano, A.T. Pierson. Ese pastor presbiteriano dijo esa frase lindísima: está absolutamente solo en la historia Jesucristo, o Jesucristo está absolutamente solo en la historia, en la enseñanza, en el ejemplo y en el carácter. Una excepción, una maravilla. Él mismo es la evidencia del cristianismo. Él mismo es la evidencia del cristianismo, Cristo. Y dijo A.W. Tozer, el gran pastor y escritor americano: creo que Cristo murió por mí porque es increíble, y creo que resucitó de entre los muertos por mí porque es imposible. Era imposible para que alguien resucitara, pero solo Jesús resucitó de la muerte para salvar a ti y a mí y escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Este día, el domingo de resurrección, o este viernes que usted está mirando este video, o el sábado que usted está mirando, o el domingo, en la cruz, en la resurrección, Jesús venció el diablo y Jesús venció el enemigo en la cruz. Por lo tanto, a esta hora usted puede ser libre de su pecado. Usted puede entregar tu corazón a Jesús. Usted puede arrepentir. Usted puede nacer de nuevo. Si usted no es salvo, si usted no tiene a Cristo como tu Señor y Salvador, Él puede perdonarte. Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida. Él puede sanar tu enfermedad. Si usted ha sido cristiano y se ha descarriado, usted puede se reconciliar con Él. Usted puede pedir perdón, humillarse, confesar sus pecados y regresar. Él te perdona, así como el Padre perdonó al Hijo pródigo. Él te perdona. Él te da una nueva oportunidad. Aquí y ahora, en el nombre de Jesús. Si usted está lejos de Cristo, si usted está caminando lejos del Señor Jesús, este es el momento para que usted pueda entregar tu corazón a Él, para que Él pueda perdonarle y escribir su nombre en el libro de la vida. Vamos a orar. Y después que oramos, quédese con nosotros algunos minutos solamente, por favor, para ver un pequeño video, un corto anuncio de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo,
Gracias por tu muerte y resurrección. Gracias por la cruz, porque en la cruz y en tu resurrección, gracias Señor, tú ataste el hombre fuerte. En la cruz y en tu resurrección, tú destruiste el poder del diablo, las obras del diablo, y destruiste el diablo para siempre. A través de la cruz y de la muerte y la resurrección, fuimos salvos y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Yo te pido que aquellos que están oyendo este mensaje en esta hora puedan venir en arrepentimiento, en confesión, que tú puedas perdonarles, Señor, y quitar su vacío de sus corazones. Muchos quizá han pensado en el suicidio o lo han intentado. La droga, el alcohol, el dinero, el sexo, no haya nada del vacío de sus corazones. Te pedimos que tú los puedas perdonar y escribir sus nombres en el libro de la vida. Salve sus almas ahora mismo. En el nombre de Jesús, diablo, estás derrotado. Suelta a esta persona. En el nombre de Jesús, diablo, todo espíritu de enfermedad, toda obra maligna, de toda santería, brujería, toda obra maligna del diablo, de vudú, magia negra, magia blanca, de todo satanismo enviado, sea contra mi vida o contra cualquier cristiano, está anulado, está cancelado, está destruido en el nombre del Señor Jesucristo, por el poder de la fe y por el poder de la palabra y por el poder del nombre de Cristo y por el poder de la palabra de Cristo y por el poder de la unción de Cristo. Está deshecho todo el poder del diablo en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. A todo aquel que viene en humildad y te recibe como su Señor y Salvador. Bendice a mis hermanos, bendice a sus familias, bendiga a nuestros sembradores, que mes tras mes nos ayuden a sostener los 72 misioneros que tenemos en todos los continentes, en nuestra escuela bíblica que está en la India. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te pedimos que tú bendiga a cada persona que ha oído este mensaje. Y en ese viernes, Señor, de crucifixión, y en ese domingo de resurrección, que tú has vencido por nosotros el triunfo de la cruz y de la resurrección. Tu palabra dice bien claro, y triunfando sobre ellos en la cruz, clavó el acta de los decretos que había contra nosotros. Gracias por perdonar nuestros pecados, cosas que jamás nosotros pudiéramos pagar. Nuestros pecados, nuestros delitos, nuestras ofensas, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones. Gracias, Jesús, por perdonar nuestros pecados, por morir en aquella cruz sangrienta, por derramar tu sangre, por aquella corona de espina, aquellos clavos en tus manos y en tus pies. Gracias, Señor, por morir por mí. Gracias por resucitar el tercer día por mí. Alabado sea tu nombre. Te alabamos y glorificamos tu nombre para siempre. En el nombre tuyo, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú bendiga a cada persona y sus familiares que han oído ese mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. A usted y su familia.